Hola, este es un video tutorial para que conozcas cómo realizar el pago de tus aportes faltantes a pensión desde nuestro portal transaccional. Te contamos cómo debes realizar el pago de estos aportes en el caso de que seas empleador, cuentes con empleados con o sin vínculo laboral vigente, trabajador retirado, carga masiva en archivo de Excel o trabajador independiente. Bienvenidos. Hola, en este video aprenderás cómo realizar los aportes faltantes a pensión correspondientes a los periodos de abril y mayo del año 2020. Para esto, tanto empleadores como trabajadores podrán utilizar la planilla N de corrección en nuestro portal transaccional de Simple. Veamos un primer escenario. Si eres un empleador que requiere hacer el pago de los aportes faltantes de pensión a trabajadores que aún tienen un vínculo laboral vigente, esta es la ruta. Ingresa al portal de Simple con usuario y contraseña como lo haces regularmente y selecciona la ficha de la empresa o aportante. En el tablero de gestión, ve directamente a liquidar pila y haz un clic sobre planilla en línea. Ahora selecciona la planilla N de correcciones y en la parte inferior de la pantalla ingresa el número de la planilla base, es decir, aquella sobre la cual realizaste los aportes del 3% en pensión de acuerdo a los beneficios otorgados en el año 2020. Desplázate hacia la parte inferior. Si la empresa tiene sucursales, selecciona aquella sobre la cual realizaste el pago de la planilla base. De lo contrario, si la planilla o la empresa tiene forma de presentación único, es decir, sin sucursales, basta con que vayas directamente a la opción Crear planilla. Antes de continuar, aparece una ventana emergente con la pregunta: ¿realizarás ajuste solo a tarifa de pensión? A esto responderemos que sí. Recuerda que este tipo de planilla, al momento de marcar sí, no te permite hacer correcciones a otros valores como IBC, días, tarifas, entre otros. Avanza en el proceso en el botón de continuar. Lo que vemos en pantalla es el reporte detallado de la liquidación de todos los trabajadores que hacen parte de esta planilla. Encontraremos una fila marcada con la A en la columna de correcciones que representa los valores pagados en la planilla base, y adicional veremos una fila marcada con la letra C que representa los valores que vamos a corregir. Podemos ir directamente a realizar la corrección haciendo un clic sobre el número de la cédula correspondiente a la fila marcada con la C, o también podemos ubicar a los trabajadores directamente en el filtro número de documento que encontramos en la parte superior de la tabla y haciendo un clic en el botón de consultar. Hagamos un ejemplo. Este es uno muy sencillo. Es un trabajador al cual se le pagaron 30 días en la planilla base y la única novedad que tiene es una variación transitoria. No cuenta con novedades de ausentismo. Aquí lo que debemos hacer para corregir el aporte faltante a pensión es ir directamente haciendo un clic sobre el número de documento que hace parte de la fila C. Luego vamos a ir a la pestaña de pensiones y aquí donde dice tarifa, seleccionaremos la tarifa correspondiente del 16%. Esto, repito, teniendo en cuenta que estamos haciendo correcciones para trabajadores que aún se encuentran vigentes en la compañía. Luego de esto basta con hacer un clic en el botón de guardar cotizante, espera unos segundos para que los cambios se vean reflejados en la liquidación de la planilla. Como podemos ver en la liquidación que se encuentra en la línea marcada con la letra C, en la cual acabamos de hacer el ajuste, podemos notar que hay una tarifa del 16%, es decir, la tarifa plena y con la cual se debió pagar desde un inicio. Lo que procede a realizar el sistema
es una resta entre la tarifa que acabamos de marcar y la tarifa que aparece en la planilla base. Es decir, que ese 16 menos el 3 será el resultado de un 13% en pensión que debemos realizar para completar con los aportes faltantes. Veamos un segundo ejemplo. Ahora tomemos un número de identificación que tenga no un solo registro, sino varios. Como vemos en pantalla, este trabajador tiene varias novedades de incapacidad. Tiene una de 16 días, otra incapacidad de 10 días y 4 días laborados. Cuando se presenta en estos casos no solamente con incapacidades, sino con cualquier otra novedad de ausentismo que al marcarse lo que hace es crear una fila única para esa novedad, lo que haremos para corregir los aportes faltantes a pensión será repetir el proceso que vimos anteriormente en todas y cada una de las filas. Veamos. Vamos a la primera, pensiones, y marcamos la tarifa total que debemos pagar, 16%. Guardamos, esperamos unos segundos hasta que se vea reflejado el cambio. Luego de esto pasaremos a la segunda fila. Como vemos, ya la primera de las que tienen la marcación de la línea C tiene el 16%. Terminemos el proceso. Vamos a la segunda fila, repito el proceso, y esto haremos todas las veces que nuestros trabajadores hayan presentado distintas filas o distintos registros en la planilla al tener novedades de ausentismo. Guarda el cotizante, chequea que se haya marcado la tarifa del 16% y ahora vamos a la última de las filas y culminemos con la corrección. 16%, guardar cotizante. Lo que hemos hecho hasta aquí es ajustar todas las filas, incluyendo las de ausentismo y la fila correspondiente a los días laborados. Con esto ya tenemos el aporte faltante a pensión completo para los escenarios en los que se presentan múltiples líneas. Veamos otro ejemplo. Algo que se presentó regularmente durante el periodo o en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID en el año 2020 fue la utilización de las novedades de licencia no remunerada. Para estos casos también debemos aplicar la corrección correspondiente con una pequeña diferencia con relación a lo que acabamos de ver. Por lo pronto puedes ubicar al trabajador y de igual forma ve directamente a la línea marcada con la letra C y haz un clic sobre el número de documento. Ve directamente a la fila de pensiones y aquí en tarifa de SLN, es decir, la tarifa que aplica durante el periodo de suspensión, puedes marcar el 12%. Recordemos que durante una novedad de SLN solo se aporta a pensión lo que le corresponde al empleador. Luego entonces en la planilla estás avalado para marcar la tarifa del 12%. Una vez lo hayas hecho, puedes guardar cotizante y el sistema habrá tomado los cambios también para este tipo de novedades. Aquí cabe recordar que de forma opcional, durante la novedad de ausentismo, si la empresa lo considera de forma voluntaria, también podría marcar la tarifa del 16%. Sin embargo, aquí utilizamos la que regularmente marcan nuestros clientes en simple. Luego de que hayas hecho todas las correcciones de todos los trabajadores o de algunos de ellos en caso de que vayas a hacer un pago parcial, es decir, para solo un grupo y no para la totalidad de los trabajadores de la planilla, basta con que hagas un clic en el botón de continuar, clic en el botón de pagar. Lo que veremos a continuación es un proceso de validación que realiza el sistema de Simple para detectar posibles inconsistencias en la liquidación. Cada vez que realices el ajuste sobre una fila que tenga una novedad de suspensión temporal de contrato por su sigla SLN, es importante que hagas este
siguiente paso que te enseñaremos a continuación. Cuando veas este error en pantalla, el campo clase de tarifa de riesgos debe ser obligatorio. Basta con que ingreses en editar cotizante, ve directamente a la parte inferior hasta que encuentres la caja de riesgos y selecciona la tarifa a modo informativo, selecciona la tarifa que presentaba ese trabajador en ese periodo. Esto no quiere decir que se realice un aporte a riesgos laborales, toda vez que un trabajador, cuando está en novedad de ausentismo, no realiza aportes al subsistema de riesgo. Una vez realices este proceso, haz un clic en el botón guardar y por último, un clic en la acción revalidar planilla. Recuerda, esto solamente debes hacerlo cada vez que realices la corrección del aporte faltante a pensión en trabajadores que tengan novedad de suspensión temporal de contrato o SLN. Luego de hacer ese proceso, puedes hacer un clic en el botón de pagar y con esto ya tienes una planilla generada, repito, para ponerte al día con los aportes faltantes a pensión. En este segundo escenario, veamos qué hacer cuando el empleador requiere realizar los aportes faltantes, pero en esta ocasión a trabajadores que ya no tienen un vínculo laboral vigente o no se encuentran activos en la empresa. Para esto, volvamos a la ficha de la empresa. En el tablero de gestión a liquidar pila, planilla en línea y planilla N de correcciones. Ingresemos el número de planilla base. Si tienes sucursales, márcala. De lo contrario, simplemente avanza a crear planilla. Recuerda siempre responder con un sí a la pregunta de si realizarás el ajuste solo a la tarifa de pensión. Avanza en el botón de continuar y estando aquí, ubica al trabajador que tiene este caso en particular, es decir, que se encuentra retirado en la actualidad de la compañía. Recordemos, a modo de contexto, que el aporte faltante a pensión es de un 13%, toda vez que ya se hizo un aporte de un 3% parcial. Sin embargo, ese 13% restante se divide en una parte que le corresponde al empleador y otra que le corresponde al trabajador. La parte del empleador es de un 9.75% y será esa la que procederemos a corregir, ya que como el trabajador no tiene vínculo vigente, la empresa no está obligada a realizar los aportes que le corresponden a él. Para esto, simplemente ve y haz un clic sobre el número de documento de ese trabajador que ya se encuentra retirado, ve a la pestaña de pensiones y, a diferencia del ejercicio anterior que marcamos un 16% con tarifa plena, aquí marcaremos la tarifa del 12.75%. Recordemos, este 12.75 es el resultado de sumar un 3% que ya se aportó y un 9.75 correspondiente al empleador que procederemos a realizar como aporte. Haz un clic en el botón guardar cotizante, espera unos segundos hasta que se vea el cambio y ya con esto puedes estar tranquilo de haber realizado los aportes de forma correcta a trabajadores con la condición de retirados en la actualidad. Recuerda que esto que estamos mostrando en el escenario 2 lo podemos hacer tranquilamente en un solo proceso, en una sola planilla. Aquí lo estamos mostrando de forma separada solamente para ejemplificarlo de una forma más clara. Luego de que realices las demás correcciones de aportes faltantes del resto de trabajadores, bien sea que estén retirados o no, puedes avanzar con un clic en el botón de continuar, pagar. Recuerda que a continuación el sistema genera una validación si hay inconsistencias. De lo contrario, vas a avanzar directamente a la opción para realizar la transacción electrónica. En este punto ya hemos aprendido cómo un empleador puede realizar los aportes faltantes a pensión
en dos escenarios distintos. En el primero, cuando el trabajador aún se encuentra activo en la empresa, se aportará un 13%. En el segundo, cuando el trabajador ya no se encuentra activo en la empresa al momento de hacer la corrección de la planilla, el empleador puede aportar únicamente el 9.75% que le corresponde por ley. Ahora, ¿qué pasa con el 3.25% restante, ese que le corresponde al trabajador retirado? Eso lo veremos en este tercer y último escenario. Para esto, ese trabajador que ya no se encuentra activo en la empresa debe ingresar a pagosimple.com y crear su propio usuario y contraseña. Veamos cómo se hace. Para eso, ingresa en el botón de registro, diligencia los campos que ves en pantalla y posterior a esto recibirás al correo electrónico que digites un enlace para que continúes el proceso de creación de usuario. Cuando te encuentres en este ambiente, selecciona la casilla de independientes. Muy importante que no selecciones alguna otra, ya que el proceso no se ejecutará de forma exitosa. Paso a seguir. Cuando debas diligenciar todos los campos que ves en pantalla, no olvides marcar la casilla trabajador pago aporte faltante a pensión. Esto es lo que nos va a permitir generar una planilla N de corrección con la tarifa del 3,25% que nos hace falta. Ahora, cuando estés ya directamente en el portal transaccional de Simple, selecciona la ficha del trabajador, haz un clic en liquidar pila y planilla en línea. Entra en la opción planilla N de correcciones y a continuación en datos de planilla N debes ingresar el tipo y número de documento de la empresa en la cual se hicieron los aportes con el beneficio del 3% y el número de planilla base en la cual se realizaron precisamente esos aportes. Una vez hayas ingresado ambos datos, haz un clic en crear planilla. Avanza en el botón de continuar y como lo hemos aprendido en escenarios anteriores, ve a la línea identificada con la C y haz un clic sobre el número de identificación del empleado. Ve a la pestaña de pensiones y vas a buscar la tarifa del 6.25%. Recuerda que lo que hace el portal transaccional de Simple es tomar la tarifa total, es decir, el 3% que ya se pagó y el 3,25% restante para poder determinar el porcentaje final. Con esto ya estarás haciendo el aporte que como trabajador retirado te compete y tus semanas ya podrán ser contadas en tu historial de pensiones. No olvides hacer un clic en el botón de pagar y con esto podrás ir directamente a la plataforma de pagos electrónicos. ¿Cómo realizar el aporte faltante a pensión para todos tus trabajadores de forma masiva por medio de la carga de un archivo plano en Excel en la plataforma de Simple? Veamos. Para esto ingresa con usuario y contraseña al portal transaccional de Simple y ve al menú Autoliquidación de aportes, consultar planillas. A continuación, y por medio de los filtros que ves en pantalla, debes encontrar la planilla correspondiente a los periodos de abril o mayo del 2020. En la parte inferior verás una tabla con los datos más relevantes de la planilla. En la columna Descargas, debes hacer un clic sobre el enlace Planilla Excel. Ábrelo una vez se haya realizado la descarga y verás un archivo como el que aprecias en este momento en pantalla. Esta es la estructura de un archivo plano que contiene toda la información de la liquidación de la planilla y que procederemos a convertirlo en una planilla N de corrección para el aporte faltante a pensión. Veamos el paso a paso. Primero, debes eliminar todos esos datos que se encuentran justo debajo del último de los cotizantes. Veamos el paso a paso. Primero, debes eliminar toda la información que se encuentra
justo debajo del último de los cotizantes que aparecen en tu archivo plano en Excel. Basta con seleccionar las filas y suprimir la información. Vayamos ahora a la parte alta del archivo o el encabezado del mismo. Aquí vamos a ingresar tres valores. Primero, en la columna H, donde dice tipo de planilla, en lugar de una E, vamos a modificarlo por la letra N, que corresponde a la planilla N de corrección. Paso a seguir, en las columnas I y J, debemos ingresar los datos del número de planilla base y la fecha de pago de planilla base, bien sea la de abril del año 2020 o la de mayo del año 2020. Para esto, y de forma muy práctica, podemos tomar estos dos datos del mismo archivo que acabamos de descargar. Vayamos a las columnas Q y R y copiemos esos dos campos y lo podemos pegar en las columnas que indicamos inicialmente, la I y la J. De esta forma ya hemos realizado todas las modificaciones del encabezado. Pasemos ahora al cuerpo del archivo, aquel que contiene el detalle de la liquidación de todos nuestros cotizantes, ya que será aquí donde realizaremos los ajustes de la tarifa de pensión. Antes de esto debemos realizar el siguiente proceso. Primero, copia todas las filas de los trabajadores que contenga el archivo y pégalas justo debajo del último de los cotizantes de ese listado. Lo que estamos haciendo es duplicar todas las filas correspondientes a los trabajadores. Vamos a señalar la información con un color distintivo simplemente para que se pueda ejemplificar de una mejor forma. Paso a seguir, ve a la columna V y donde dice línea, en aquellas filas originales vamos a colocar la A, que corresponde a las filas de la planilla base, es decir, aquella que contiene los valores pagados. Y en las filas que copiamos vamos a colocar la letra C. Esta corresponde a los valores que vamos a proceder a corregir en breve. Listo. Con esto podemos desplazarnos hacia la columna AT y aquí podemos empezar a modificar todos aquellos aportes a pensión según sea el caso. Veamos unos ejemplos. Vamos a las filas marcadas con la C. Nuestro primer trabajador tiene 30 días laborados. Como vemos, solo tiene una X en la columna de variación transitoria de salario y tiene 30 días totales. A este vamos a hacerle un aporte total de el 16%. Ten presente que en nuestro sistema debes ingresar el valor decimal correspondiente al porcentaje. Ingresamos el 16 porque, recordemos, el sistema tomará este valor, lo restará al que se encuentra en la planilla pagada originalmente y ese valor resultante será tomado para la liquidación de los aportes, en este caso, un 13%. Vamos rápidamente a otro ejemplo. Tenemos un segundo trabajador que tiene una novedad en la columna de ingreso, tiene también una novedad en la de variación transitoria de salarios y no tiene ningún otro tipo de novedad, por ejemplo, alguna transitoria. Es decir, es un trabajador que laboró los 30 días. Con este apliquemos un escenario diferente. Digamos que es un cotizante que ya no se encuentra activo al momento de que el empleador se encuentre realizando esta corrección. Aquí la empresa está en libertad de realizar el aporte faltante a pensión únicamente que le corresponde a sí mismo. En ese caso marcaremos un 12.75% que en decimal lo expresamos de la forma como vemos en pantalla, 0,1275. Cabe recordar nuevamente
que este 12,75 será restado al 3% que ya se pagó y el valor resultante, 9,75%, será el utilizado como base para los aportes. Y así podemos continuar con los siguientes ejercicios. Tenemos al trabajador Anderson que tiene dos líneas, una línea de días laborados y una línea de días con suspensión temporal de contrato. Aquí hay un caso muy particular, ya que los días laborados pueden ser corregidos con la tarifa del 16%, que es la que se debió pagar en su totalidad, pero los días, mejor, la tarifa de pensión correspondiente a los días de la novedad de suspensión temporal de contrato, aquí podría aplicar la tarifa del 12%, ya que durante la suspensión temporal de un trabajador solo se aplica el aporte que corresponde a la empresa. De esta forma, tienes un ejemplo diferente que también aplica para este ejercicio de corrección. Los días laborados los podemos corregir con la tarifa plena. Y por último, tenemos unos trabajadores con novedad de incapacidad, dos filas de hecho para novedad de incapacidad y una para novedad de días laborados. A este le marcaremos la tarifa del 16% en todas sus tres líneas. El último de los escenarios es un trabajador con 30 días de suspensión temporal de contrato. A este no solamente le corregiremos la tarifa, sino que haremos una acción adicional. Como ya aprendimos antes, la tarifa puede ser la del 12% para el periodo de suspensión temporal de contrato y además cuando tengas un trabajador con novedad de ausentismo que tenga 30 días completos, no olvides realizar el siguiente y último paso. Ve hasta la columna BZ y en clase de riesgo vas a indicar el número correspondiente a la clase de riesgo laboral que tiene esta persona. Si tiene la tarifa más baja, vas a marcar la clase de riesgo 1 o la que corresponda de acuerdo a la clasificación a la que haya aplicado. Aquí marcaremos un 3. Y con esto ya hemos hecho de forma masiva todas las correcciones de nuestros trabajadores. Vuelva al portal transaccional, selecciona la ficha liquidar pila, ve a carga de archivo, selecciona en la parte inferior el botón seleccionar archivo, ubica dentro de tu computador el archivo que acabas de guardar con todos los cambios y haz un clic en el botón continuar. Nuestro sistema empezará a realizar algunas validaciones. Una vez hayas dado clic en el botón de aceptar, se deben realizar algunos cálculos correspondientes a todos aquellos ajustes que hicimos previamente. Recuerda, solamente ajustaste la tarifa, pero los aportes no los hemos tocado aún. Esto lo hace nuestro portal transaccional de Simple al hacer un clic en el botón corrección automática de errores, datos cotizantes. Es un clic en el botón de continuar y verás cómo ya aparece el botón de pagar. Esta es la forma práctica de hacer el ajuste cuando debes aplicarlo a más trabajadores y requieres utilizar un proceso de forma masiva como la estructura de un archivo plano en Excel. ¿Eres un trabajador independiente o contratista que en los periodos de abril y mayo del 2020 realizó aportes a pensión por un 3% y requieres realizar la corrección del aporte faltante a pensión? Quédate porque a continuación te enseñaremos cómo hacerlo. Primero, entra al portal transaccional de Simple con tu usuario y contraseña, como lo haces regularmente. Una vez te encuentres en el tablero de gestión, ubica la ficha liquidar pila y entra por la opción planilla en línea que encontrarás en la parte izquierda de la pantalla. Una vez allí, selecciona planilla N de correcciones y en la parte inferior donde dice planilla base,
vas a agregar el número de esa planilla en la cual se realizó el aporte inicial del 3%. Desplázate hacia la parte inferior de la pantalla y haz un clic en el botón Crear planilla. Antes de avanzar, responde a la pregunta ¿realizarás ajustes solo a la tarifa de pensión? Con un sí. Haz un clic en el botón Continuar. Ahora estamos en la liquidación detallada de los aportes de la planilla. Encontrarás dos filas. La primera, identificada con una A, corresponde a los valores pagados en la planilla original o planilla base. Por eso, en la tarifa del subsistema de pensiones verás un 3%. Lo que haremos a continuación es ir a la línea identificada con la C de corrección y hacer un clic sobre el número de documento. Ahora haz un clic sobre la pestaña de pensiones y cerciórate de que la tarifa corresponda al 16%, es decir, la tarifa total que se debió haber pagado desde un inicio. Guarda cotizante y lo que hará el sistema a continuación es una resta entre la tarifa total que se debió haber pagado, 16%, y la tarifa que realmente se pagó en la planilla base, 3%. Luego entonces se realizarán aportes por un 13% faltante. Haz un clic en el botón de continuar para avanzar en el proceso, continuar, guardar planilla, genera la planilla de forma asistida o para pago en efectivo, si esa es la forma como regularmente la haces. Y recuerda que también puedes descargar la información que ves en pantalla haciendo un clic sobre el icono de PDF o el de Excel. Gracias.